Les pregunto, ¿visualizan bien la pantalla allí? ¿Sí se ve bien, mi profe? Listo, bien. Entonces, en esta ocasión vamos a trabajar sobre algunas aplicaciones de la integral definida a la solución de problemas. En ese sentido, entonces, debemos tener en cuenta algunas cositas que debemos recordar. Tengamos en cuenta las normas y condiciones para el desarrollo adecuado de nuestra webconferencia. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí? ¿Todo correcto? Ok. No compartir información sobre ayudas de temas académicos en el chat. Utilizar un lenguaje respetuoso hacia los tutores y compañeros. No replicar información de grupos ni datos de contacto con el fin de compartir trabajos. Para que tengamos en cuenta. Entonces, en el desarrollo de esta web vamos a repasar algunos conceptos básicos de la integral, veremos algunas reglas de integración básica, recordaremos la definición de integral definida, haremos comprensión lectora en la resolución de los problemas y haremos algunos ejercicios de práctica. Recordemos que, bueno, a lo largo de lo que hemos trabajado hasta ahora, hemos hablado de algunos teoremas, y en particular el teorema fundamental del cálculo, que nos indica que la integral y la derivada son funciones inversas una de otra. Eso quiere decir que la integral de la derivada me devuelve a la función inicial. Con esto en mente, pudimos encontrar o pudimos hallar una serie de fórmulas de integración que nos permitieron obtener algunas antiderivadas elementales. Como las pueden observar allí, tenemos algunas reglas. Entonces, yo les armé una tabla en la que tienen la derivada y la antiderivada, con las reglas básicas con las que estamos trabajando. Entonces, la derivada de una constante es cero, por tanto, la antiderivada de cero será una constante. La derivada de x es 1, por lo tanto, la integral de 1 por x de x, que es la misma integral de dx, será igual a x más c. Y así tenemos muchas reglas que utilizamos, ¿no? En particular, unas que usamos bastante. Tenemos que la integral de una suma es la suma de las integrales, así como la derivada de la suma era la suma de las derivadas, ¿no? Y la integral de las formas x a la n, que la podemos escribir de la forma 1 sobre n más 1 por x a la n más 1, siempre que nuestro n sea diferente a menos 1. La del logaritmo, que también se utiliza bastante. Formas para las trigonométricas, como tienen allí senos y cosenos. Otras formas que se aplican de la derivada, entonces encontrando para la secante cuadrada, para la cosecante, para secante por tangente, para cosecante por cotangente, forma de la exponencial. Entonces son como 15 antiderivadas, 15 reglas muy elementales que provienen de allí, de la misma definición de la antiderivada. La integral definida, a diferencia de lo que pasaba con la integral indefinida, cuando ya tiene límites, entonces la integral definida es una función que corresponde a área asignada. Esto es que la gráfica es positiva cuando está por encima del eje o negativa si está por debajo del eje. Y la integral corresponde a la diferencia entre las áreas positivas y negativas. Como las áreas siempre son positivas. Lo que pasa es que dependiendo de dónde se ubiquen, van a tener signo positivo o signo negativo. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar sobre la gráfica de una función en un intervalo AB. Para esa función, ¿cómo sería el valor de su integral definida? Entonces, observen que tienen la gráfica en color verde
y tienen área que está definida por debajo y área que está por encima. Siendo así, las áreas positivas, el área 2 y el área 4, mientras que las áreas negativas va a ser el área 1 y el área 3. Por la simetría de la gráfica, lo que se puede concluir es lo siguiente. Las áreas positivas son idénticas a las áreas negativas. Por tanto, cuando uno resuelve esa integral definida, ella vale 0, porque el área positiva es igual al área negativa. Como es una resta de áreas, en ese sentido, pues debería ser 0. Una herramienta fundamental y de la que tuvieron que haber hablado ya seriamente fue el segundo teorema fundamental del cálculo, que es la herramienta con la que podemos solucionar integrales definidas empleando la antiderivada, empleando las primitivas o antiderivadas de una función f de t en un intervalo definido AB. Claro, cabe recordar que esta solamente se puede aplicar cuando la función sea continua en el intervalo. Entonces, si la función es continua en el intervalo AB, se puede aplicar la integral utilizando una antiderivada y evaluándola en los extremos. De esa forma, dependiendo de la forma que tienen las antiderivadas, encontramos una forma que se utiliza mucho cuando tenemos funciones compuestas. Si la función es compuesta, es decir, de la forma g de f de x por f' de x, se observa que se contiene una función compuesta y la derivada de la función interna. Eso sugiere hacer un proceso de sustitución, haciendo que la función interna, o sea, en este caso mi f de x, sea una u, y de u será la derivada. De esa manera, la integral toma la forma integral de g de u, que se resolverá de forma inmediata usando las fórmulas de integración, alguna de las 15 fórmulas que encontramos previamente. En el caso particular de las integrales definidas, se debe emplear de forma inmediata para resolver, entonces también cambiar los extremos, dependiendo de la sustitución, para lo cual pues se sugiere que se emplee una tabla como se muestra en la figura. Entonces, donde aparezca quién es u, quién es de u y cómo se cambian los extremos para cambiar la integral y que quede de forma inmediata, que es una técnica básica de integración. Bien. Como tal, aplicaciones propias de la integral, pues se dan en diferentes contextos. En el contexto de la física tenemos varios tipos de aplicaciones. Entonces, una primera aplicación la trabajaríamos con velocidad y desplazamiento. Ojo, es importante que cuando estén resolviendo sus problemas de aplicación se tenga en cuenta este tipo de explicación, porque es el que me permite a mí introducir el concepto de integral. O sea, no escoger el problema y poner la integral, sino darle un contexto con el cual uno puede evidenciar por qué es necesario utilizar la integral para resolver ese tipo de problema. Entonces, por ejemplo, dice, el desplazamiento de un objeto es una función s de t que indica posición. Luego, su velocidad corresponde a la primera derivada. Por tanto, entre dos instantes, instante 1 e instante 2, t1, t2, el desplazamiento neto del objeto consiste en la integral que va desde el instante 1 hasta el instante 2 de b de t de t. Por ejemplo, una partícula se mueve con una velocidad v de t y entonces me definen una ecuación, me definen una función en términos del tiempo con la que establezco velocidad en metros por segundo. Desde el tiempo 1 hasta el tiempo 4, obtenga el desplazamiento neto de la partícula. ¿Cómo se resuelve? Entonces, yo les aconsejo siempre utilizar una tabla así, donde en la primera parte desarrollen el problema, ¿listo? Siempre antes de iniciar, denle el contexto al problema, denle como la introducción de por qué se va a utilizar la integral, entonces eso fue lo que les mostré al comienzo, y luego ya para el caso particular del que estamos desarrollando nosotros, entonces debo tener en cuenta que
quiero calcular el desplazamiento neto de la partícula desde el tiempo 1 hasta el tiempo 4. Por tanto, debo resolver la integral que va desde 1 hasta 4 de la velocidad. Que si observan allí, entonces es la integral de 1 a 4 de 6t cuadrado menos 2t. Aplicando las reglas de la integral, entonces la integral de t cuadrado, t cubo sobre 3, simplificando tendría 2t cubo, y lo mismo con 2t cuadrado, con 2t, ¿no? Me quedaría 2t cuadrado sobre 2. Simplificando, quedaría únicamente t cuadrado. Luego la evalúo con los extremos superior e inferior, término a término, para que sea un proceso más simple, más corto. Y una vez ya se tenga hecha esas operaciones, se simplifica el resultado y se pone en las unidades de medida que se necesitan. Entonces, para este caso, el desplazamiento sería medido en metros. Claro, y le pongo su gráfica en GeoGebra. Entonces, vamos a mirar cómo nos queda. Fíjense que no ponemos toda la gráfica, sino únicamente la porción de gráfica que estamos utilizando. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo hacemos este tipo de procesos para ir desarrollando nosotros mismos las integrales. La idea es que también veamos cómo manejar las herramientas y que todo nos quede como muy claro. Una segunda aplicación tiene que ver con corriente y carga. Entonces, la corriente en un alambre es la derivada de la carga. Esto es, la I de T es de Q de T, que viene medida en amperios. Luego, la carga, que será mi Q, que se transfiere desde el instante 1 hasta el instante 2, corresponderá a una integral. ¿Por qué? Porque es lo contrario de la derivada. Entonces, tengo que devolverme con la antiderivada, con la integral. Desde el instante 1 hasta el instante 2 de I de T de T. Y esa viene medida en columbios. Son importantes las unidades de medida, porque estamos resolviendo problemas. O sea, no es coger una integral y resolverla, sino está ligada a un problema. Listo. Vamos a hacer entonces el proceso para resolver ese problema. Bien. Entonces, lo mismo. Tengo el contexto del problema. Para este caso, ¿qué es lo que se debe resolver? Debo resolver una integral, que es esta que está aquí. Me la llevo y la reemplazo. ¿Quién es mi I de t? Mi I de t es la función con la que voy a calcular, que es esta que tengo acá, que es 3 veces seno cubo de t. En este caso, el intervalo de tiempo va desde 0 hasta pi. Voy a ecuación y busco dentro de los símbolos donde aparece pi. Esa es la integral que deseamos resolver, pero por propiedades de la antiderivada, recuerden que si tiene una constante multiplicando, ella debe salir de la integral. Entonces, este señor, este menos 3, que es constante, lo vamos a sacar de aquí. Y lo vamos a poner acá, por fuera de la integral. Vamos a resolver seno cubo de t, pero esa antiderivada no se puede llevar a cabo de forma directa, o sea, no tengo una fórmula para seno cubo de t. Tal vez encuentre una fórmula para seno o encuentre una fórmula para coseno, pero para seno cubo no. Entonces, debo reescribir la función.
Si tengo seno cubo de t lo puedo escribir como seno cuadrado por seno de t. Pero seno cuadrado de t obedece a una forma trigonométrica que tiene una identidad asociada. Pues ya uno se acuerda que tenía una identidad que le permitía a uno cambiar seno cuadrado. Y tendría uno que seno cuadrado es lo mismo que tener 1 menos coseno cuadrado. Entonces vamos a cambiar. En vez de seno cuadrado, utilizando su identidad, 1 menos coseno cuadrado de t. Ese es seno cuadrado por seno de t. Observen que todo este proceso es por fuera de la integral. Para poder reescribir. Y entonces me llevo la integral que tenía. Por eso le puse ese luego. Y entonces de aquí, él va a ser igual. Tomo nuevamente la integral con todo y su 3. Lo pego y vamos a cambiar a seno cubo por lo que dejamos al aplicar las identidades. La identidad que utilizamos, porque realmente utilizamos solamente una. Por la forma que tiene, lo que debería yo hacer es utilizar una sustitución U de U. Entonces, si yo me fijo allí, yo tengo una función que es compuesta. En este caso será coseno cuadrado. Entonces, la función interna va a ser necesariamente coseno. A ella la voy a llamar U. Mi U va a ser coseno de t. Al derivar coseno, su derivada es menos seno de t. Pero en la integral tengo solamente seno t de t. Entonces me sobra ese signo menos. Multiplicando por menos 1 en ambos lados de la igualdad, tendría yo que menos de u es igual a seno de t de t. Y hasta allí, pues solamente armar la sustitución. Ahora aquí, como la integral es definida, deben modificarse también los extremos de la integral. La integral estaba dada en términos de t. Y entonces yo miro, el extremo inferior era 0. Si t es 0, u será coseno de 0. Y si recordamos por allá en nuestra trigonometría, coseno de 0 siempre es igual a 1. Entonces, en 0 se va a volver 1. Ahora con el extremo superior. En el extremo superior debo llamar a pi. Y sustituyo. En u va a ser coseno de pi, porque era coseno de x. Ahora le estoy dando un valor a x. En este caso, el valor de pi. Y recordando de la trigonometría que tenemos, coseno de pi es lo mismo que menos 1. Hasta ahí lo único que hice fue aplicar la sustitución para que la integral tome una forma distinta. Entonces, llamamos a la integral, la copiamos, la pegamos aquí debajo y vamos a ver qué forma toma. Porque la integral aquí estaba en términos de t. Por la sustitución va a quedar toda ella en términos de u. Tres sigue siendo 3, él no cambia. Coseno es u, pero está elevado al cuadrado. Entonces lo que me quedó adentro va a ser u
elevado al cuadrado. Mientras que seno t de t, para mi caso es menos de u. Este signo menos debe salir de la integral porque es un menos 1. Por tanto, ya no voy a tener 3, voy a tener es menos 3. Y toda esta parte desaparece, me quedaría solamente du. Ahora cambio los extremos. Dice que cuando t era 0, el coseno se volvía 1. Entonces, aquí 1. Mientras que en el extremo superior se vuelve menos 1. Pero pues uno nunca, o sea, los números siempre van en orden, ¿no? Del menor al mayor. La integral dice que si se multiplica con un menos 1, los extremos deben cambiar. Que son propiedades de la integral definida. Por tanto, este signo menos se pierde y aquí los extremos cambian. Es decir, menos 1 se vuelve extremo inferior y 1 extremo superior. Lo que me ha quedado allí, ahora sí, es una integral directa. O sea, esa sí ya la puedo hacer de forma directa porque es inmediata, usando las formas de integración que tengo. Por lo tanto, ella va a ser igual. Vamos a resolver la integral. Una buena costumbre es utilizar estos paréntesis cuadrados. La integral de un 1 es una u, menos la integral de u cuadrado. Entonces, como es la integral de u cuadrado, según la forma de la antiderivada, dice que hay que sumarle un 1 al exponente. Por lo que me va a tener u a la 3. Si tengo un u a la 3, entonces, delante de él, delante de la expresión que me quedó, voy a ponerlo a dividir. Por eso me queda 1/3 u a la 3. Como mi integral es definida, entonces debo nuevamente seleccionar y buscar aquí, donde dice índice y subíndice, para ponerle los extremos, desde menos 1 hasta 1, que indica que la voy a evaluar. Nuevamente, entonces aquí debajo, yo copiaría primero solo este pedacito. Debo ponerle el igual, debo meter todo esto que acabo de copiar aquí entre un paréntesis cuadrado. Voy a dejarle el 3 delante de él. Voy a ponerle su igual. Como voy a hacer u y lo voy a evaluar con los extremos superior e inferior, entonces debo aquí poner un paréntesis. Y voy a ponerle u menos u. Y aquí voy a hacer lo mismo. Voy a poner un paréntesis. Y voy a poner u cubo 2 veces, pero restándose. En el primero voy a reemplazar con el extremo superior. Entonces aquí voy a cambiar u por 1. En el otro voy a cambiar por el extremo inferior, pero como se trata de un valor negativo, es conveniente ponerlo entre paréntesis, porque tienen un menos 1. Y recuerden que los signos menos cambian los signos. Aquí lo mismo. Entonces, vamos a reemplazarlo. Voy a ponerle un paréntesis. Aquí voy a ponerle 1, que es el extremo superior. Mientras que por este lado, quito la variable, le pongo un paréntesis y aquí le digo voy a reemplazarte con menos 1.
para que el proceso no se alargue. Bien, tengo 1. 1 menos menos 1. 1 menos menos 1 daría 1 más 1, ¿cierto? Y 1 más 1 usualmente se vuelve 2. Todo este paréntesis se volvió 2. Luego aparece un tercio. Aquí tengo 1 al cubo menos menos 1. También se volvería otra vez 2. Todo lo que está dentro del paréntesis se vuelve 2. Al hacer las operaciones, me quedaría 2 menos 2 tercios. Y resolviendo, 2 menos 2 tercios son 4 tercios. Y entonces tengo 3 que multiplica a 4 tercios. Ah, pero 3 multiplicando a 4 tercios, el 3 que multiplica con el 3 que divide se cancelarán. Por tanto, esto es igual a 4. Y de esa manera hemos resuelto toda la integral, haciendo la sustitución, siguiendo un proceso ordenado, paso a paso. Pero recuerden, nosotros no estamos resolviendo un problema de integrales, o sea, no es resolver la integral, es resolver un problema. Pues, por tanto, la carga total transferida en el intervalo de 0 hasta pi es de 4 columbios. Recuerden, la carga en amperios, el potencial en columbios, y ahí está. Bien, entonces ahora acá, ¿qué requiero? Hacer la gráfica para ubicarla en la segunda parte. Aquí, donde necesito la gráfica en GeoGebra. ¿Qué es lo que debo graficar? La función con la que estoy calculando mi integral. Entonces, vengo, abro a GeoGebra, abrir GeoGebra clásico, aquí. La función que deseamos nosotros graficar, en este caso, es esta. Yo copié la ecuación directamente del editor de ecuaciones y la pego. Listo, ahí está. Esa es mi f de x, ¿sí? Pero nosotros no queremos toda la gráfica de la función, queremos solo una porción, la porción que va desde 0 hasta pi. Entonces, para acotarla, lo hacemos con si. Queremos que se mueva desde 0, menor que x, o en este caso menor que t, menor que, y debo buscar a pi. Aquí aparece el teclado, lo despliegan y encuentran a pi. Quiero solo en ese intervalo. Y en ese intervalo, coma, que me grafique a la función f. Voy a apagar el resto porque no necesito todo el resto de la gráfica, no lo requiero. ¿Qué necesito ahora? Necesito la integral para verificar mediante GeoGebra que mi proceso fue adecuado. Integral, donde aparezca función, abscisa inicial, abscisa final. La función es f. La abscisa inicial, en este caso, 0. La abscisa final, pi. Y en efecto, él nos muestra que la integral vale 4. Ahora, para llevármelo a mi trabajo, no me lo puedo llevar así. ¿Por qué? Porque requiero que tenga el nombre de la función, que yo sepa de dónde a dónde se está moviendo y cómo es mi función. Entonces, puedo pararme acá, propiedades,
donde dice nombre, lo despliegan, le dan nombre y valor. Estos son gustos. A mí no me gustan las cuadrículas, porque la gráfica se ve muy llena de cosas, que quede más limpia. Entonces, cuadrícula visible sin cuadrícula. Que la gráfica quede limpia. Y recorto. No debo llevarme la interfaz de GeoGebra. Debo llevarme la gráfica, que es lo que yo necesito. Observen que allí aparece, ¿no? Dice que está tomando la gráfica desde 0 hasta pi para una función que se llama 3 seno cubo de t. Vengo y lo ubico y le doy un tamaño adecuado para lo que necesito. Y de esta manera, cuando resuelvo mi ejercicio, fíjense que todo queda muy sucinto, muy junto, donde lo necesitamos. Sí, ¿Hay preguntas hasta allí, mi profe? sí, profe, ¿cómo estás? Muy buenas ¿Cómo tardes para está mi todos. ¿Me profe? ¿Cómo me le va? escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan bien? Hola, ¿me confirman por favor audio? Sí, ok. ¿Sí? Mi Ok. profe, me están preguntando los chicos que si por favor puedes repetir cuando explicaste cómo es el proceso cuando reemplazó los valores con DU y DU. Ah, aquí, cuando reemplacé los Sí, valores de U, correcto. los Sí, valores de señor. T para encontrar U. Correcto. Entonces, como T vale 0, porque es el extremo inferior, miren que acá la integral está en términos de T. ¿Qué es U? U es coseno de T. Entonces, reemplazo en U a la T por 0, coseno de 0. ¿Cómo sé que es 1? Entonces, por eso yo por aquí dejé mi calculadora. Deben acomodarla en radianes. Y le dicen coseno de 0, 1. Entonces, cuando t es 0, u se vuelve 1, que es para el extremo inferior. Ahora, para el extremo superior, dice que es con pi. Entonces, cuando t vale pi, ¿qué hago? Me devuelvo a mi calculadora, me devuelvo, borro y vamos a cambiar por pi. Si observan acá en el teclado, encima de esta tecla que tiene el 10 a la x, con la segunda función podemos darle para encontrar pi. Igual, dice que es menos 1. Claro, ahora sí, ¿me confirman, chicos? Pueden ser mandando una manito hacia arriba, sí, sí. Sí, profe, indican que mil gracias por la explicación. No, con Em, gusto. ok, Para eso en estamos. cuanto, chicos, que varios han preguntado con respecto a la asistencia, el sistema me arroja acá o me deja guardado la asistencia, entonces no se preocupen por ello, no hay ningún link para que ingresen a él ni nada, ¿vale? ¿Listo? Claro, 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 hasta ahí. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Tran, 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 tran. Pues la intención sí es hacerlos de esa manera para que queden, fíjense que de esa manera, trabajando de esa forma, los ejercicios no les quedan como tan atomizados, sino que toman una forma mucho más sencilla, más compilada. Bien, en economía tenemos también otro tipo de aplicaciones. Entonces, por ejemplo, tienen el ingreso marginal de un producto. Se denomina como IDT y él es la derivada del ingreso total. Esto es que de T de T, donde T es el ingreso total que se genera al vender K unidades de un producto. Por tanto, él va a ser la integral desde 0 hasta K, donde K indica el número de unidades. Recuerden, esta explicación que aparece allí, esa que estoy dando allí, es la que me permite a mí introducir la integral, ¿sí? Por eso es que utilizo la integral para resolver este tipo de ejercicios, porque o si no, pues les queda el enunciado arriba y abajo una integral, pero no hay nada que conecte una cosa con otra. Entonces, por eso son importantes tener los contextos para que uno pueda tener un hilo conductor de lo que está haciendo. Entonces, en este caso le dicen, el ingreso marginal, o sea, mi IDT,
es 500e a la menos 0,05x. Le dice, calcule el ingreso total generado por las primeras 20 unidades vendidas. Entonces, igual, esta es la explicación. Y entonces, para este caso, debemos resolver una integral pequeñita, ¿no? Me la puedo llevar de aquí. Debajo, vengo y la pego. Mi K en este caso, para este caso en particular, son 20 unidades. Por eso dice en las 20 primeras. Entonces, desde 0 hasta 20. Y cambio K. Mi I de T es esta función que tengo aquí. Claro, allí estaba en términos de X, eso no tiene mucho lío, porque es solamente cambiar la variable. Entonces, en vez de X, póngale T y se acabó. Igual, recuerden que en las integrales, la integral de X al cuadrado es la misma integral de T cuadrado, o sea que la letra se vuelve muda. Como tengo una constante multiplicando, en este caso 500, ese 500 lo debo sacar de la integral por propiedades de la integral. Copiamos, pegamos. Nos llevamos el 500, lo ponemos fuera de la integral. Ya, eso fue todo. Ahora debo resolver esta integral de acá. Recuerden que yo les dije que nosotros teníamos un pocotón de antiderivadas que podíamos utilizar. Entonces, por aquí, en todas las fórmulas de integración, ¿listo? Si quieren, tranquilos, acabamos la webconferencia y yo les dejo este documento por el chat para que la tengan allí, ¿listo? Entonces, fíjense acá, tienen e a la a por x. A es una constante, a es un número. La antiderivada de una función que tenga esa forma es 1 sobre a por e a la ax, cuando ese a es distinto de 0. ¿Listo? Entonces, esta es la fórmula que vamos a emplear, esta de acá. ¿Listo? No es necesario llevársela, ¿sí? No, ya se sabe cuál es la que va a utilizar. Lo que sí es que debo tener claro cuál es la fórmula que voy a emplear. Aquí. Por tanto, cuando yo resuelvo mi antiderivada, fíjense que aquí no tuve que hacer sustitución ni nada de eso porque la forma que tiene me da para una antiderivada que se resuelve de forma directa. Copio y pego. Ya la voy a resolver. O sea, no tengo que volver a escribirle nada más, sino que simplemente la voy a resolver. Entonces, nuevamente, para resolverla, siempre yo les aconsejo un paréntesis cuadrado. Recuerden la fórmula de la antiderivada. Decía que A, en este caso, mi A es menos 0,05. Entonces me va a quedar como 1 sobre. Y debajo, doy un espacio y ya, menos 0,05. Y todo eso multiplicándose con la misma función. Claro, es una antiderivada y tiene límites. Entonces, se selecciona, nuevamente se para uno acá en índice. Miro acá tiene superíndice, subíndice, subíndice y superíndice. Me paro aquí para que me ponga los dos extremos. En el primer extremo 0, en el otro extremo 20. Este valor 1 sobre menos 0,05 es una constante. La debo sacar con el 500. Entonces, ustedes dos se arreglan allí afuera. Copio, pego. ¿Qué voy a hacer? Como lo estoy sacando, entonces a este 500 lo voy a dividir. Y lo escribo así.
Lo corto, lo pego. Y acá debajo, más por menos menos, entonces aquí puedo dejarle de una vez su signo menos acá. Y aquí debajo, 0.05. Con eso me queda más limpia la forma de la integral, para que yo no sufra a la hora de hacer los cálculos, porque si dejo cosas con demasiados valores, cuando los vaya a calcular me voy a enredar. Entonces, lo ideal es hacer primero esa operación. Primero por acá. Borremos. La calculadora común y corriente, que ustedes ya la conocen, su signo menos. Aquí tengo 500. Y debajo, que es donde lo voy a dividir, 0.05. Y miro. Entonces, toda esta expresión se vuelve menos 10.000. Y ahora sí lo voy a evaluar. Entonces, le reemplazo con el extremo superior y luego le resto con el extremo inferior. A veces se deja. Y entonces, control C. ¿Por qué? Porque voy a hacerlo dos veces, ¿no? Menos y control B. En el primer caso, voy a tomar ese 0,05 y lo voy a multiplicar. Entonces, para que no se confunda, por acá está la multiplicación por 20. Y el otro, aquí arriba, lo mismo, lo voy a multiplicar, pero por 0. Estoy reemplazando con el extremo superior y luego con el extremo inferior. Aquí le falta un igual. Control C. Control B. Ahora sí, puedo venir y calcular cuánto me da todo eso que tengo allá. Entonces, borremos. E. E es la función inversa del logaritmo natural. Entonces, acá le digo segunda función y aquí aparece E. Y lo voy a elevar a la menos 0,05 por 20. Mire, calcado como lo hice allí. Luego menos. Nuevamente E. Segunda función E. A la 0 por menos 0,05, eso será E elevado a la 0. Y le digo igual. Menos 0,6321. Si quiere, le reemplaza por todo eso. O si quiere, ¿sí? Para que le quede más elegante, entonces lo que puedo hacer es 0,05 y multiplicarlo por 20. Para ver cuánto es eso. Ah, dice que eso es 1. O sea que esto es E a la menos 1. Y el otro es E a la 0. Ah, pero E a la 0 es 1. Y quedaría así. Ahora vamos a meter toda esta expresión en la calculadora para ver qué nos genera. Entonces tengo menos 10.000 por, le abrimos un paréntesis, E a la menos 1, menos 1. Y cerramos nuestro paréntesis. Dice que son más o menos 6.231,2055, o sea, coma 21. ¿Sí? O sea, no alarguemos tanto la novela para que no nos quede como tan difícil después. Entonces, 6.321,21. 6.321,21. Verifico que sí.
6.321,21, sí. Pero eso fue resolver la integral. Recuerden, no están resolviendo una integral, están resolviendo un problema. Luego, el ingreso total al generado al vender las primeras 20 unidades del producto es de, y entonces, claro, pues esto es dinero. Entonces, pues póngale el signo del dinero. 6.321,21. Y ahí está. Ahora, graficar la función. Nuevamente, vengo a mi GeoGebra. Voy a borrar la primera. Borrando la primera, todas las demás se van a ir porque todas dependían de ella. Ya me quedó limpio. Me llevo la función. Esta es mi función. La copio. Vengo a mi GeoGebra, la pego. Claro, eso tiene por allá en 500 está la función. Entonces, con el aspecto que tiene, con la escala que tengo, no puedo ver dónde aparece mi función. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, me paro acá. Le digo eje X, eje Y. Entonces, acá me dice en relación 1, 2. Es decir, en el eje X se mueve 1, 2, 3, 4, 5. Mientras que en el eje Y se va a mover 2, 4, 6, 8, 10. De 2 en 2. Puedo dejarlo que se siga moviendo de a uno en X, pero que se mueva más grande en Y. Entonces, en este caso, lo conveniente sería, por ejemplo, que se moviera de a 200. ¿Ven? Entonces, claro, fíjense que en X se está moviendo en enteros, 0, 2, 4, mientras que en el eje Y se está moviendo de 200 en 200. Así ya puedo ver la gráfica de mi función. Recuerde, usted no quiere toda la función, usted solo quiere un pedacito, ¿sí? Entonces, ¿qué pedacito es el que uno quiere? Dice que yo quiero mirar en las primeras 20 unidades. O sea, yo necesito solamente ver cuando en mi X me mueva hasta 20. Desde 0 hasta 20. Fíjense que en ese pedacito ya puedo ver desde 0 hasta 20. No quiero toda la gráfica, entonces la acoto con el sí. Abro aquí, paréntesis. 0 menor que X menor que 20. Coma, que me grafique la función f, no más. Solo el pedacito café, no necesito el azul, entonces lo apago. Luego, ¿qué hago? Me paro acá, necesito que me muestre la integral, entonces integral. Función abscisa inicial, abscisa final. La función es f, la abscisa inicial en este caso es 0, la abscisa final 20. Tan. ¿Ven? Y ahí les aparece. Pero así todavía le falta algo. No tiene la etiqueta, no tiene el nombre de la función, así queda fea. Entonces separa uno acá, nuevamente, propiedades, nombre, nombre y valor. Esta forma es muy práctica de hacerlo porque me dice la función y de dónde a dónde está corriendo, desde 0 hasta 20. Y aparece la ecuación de la función. Esa forma es muy práctica y clara para saber con qué clase de función está usted trabajando y que no es toda la función, sino solo un pedacito, de dónde a dónde la está acotando. Imprimir pantallazo. La recorta. Fíjese que no se lleva la interfaz del GeoGebra, porque lo que necesita ya está en la gráfica. Y la pega. Claro, ahí queda terrible porque tiene un tamaño que no es adecuado. Uno la puede achicar y ahí se ve bien. Claro, aquí tiene un problemita, no importa, se cuadra la tablita y se acabó. Ya. Y eso es todo. ¿Claros hasta ahí? ¿Preguntas hasta allí, chicos?
o todo correcto. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Listo? ¿Listo? Sí, claro, claro. Bien. Tan, 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 tan. Finalmente, una aplicación en ecología. Entonces, en ecología, a la tasa de crecimiento de una población se le denomina TDT, que se define como la derivada del tamaño, que es N de T. Luego, el aumento de la población entre dos instantes T1 y T2 es la integral de T de T, que es la derivada, ¿cierto? Del instante 1 al instante 2. Entonces, vamos a hacer, este es el último, este ya es el de irnos. Espero que haya quedado claro que todas las indicaciones que les haya dado, pues les hayan servido para poder como aterrizar mucho sus ejercicios. Bien, igual. Este es el contexto del problema. Luego vamos a resolver para este caso particular. Copio, pego. Voy a resolver esa integral desde 0 hasta 9. Desde 0 hasta el 9. Y cambio la función t de t, que es esta que aparece aquí. Fíjense que ahí difieren el caso anterior porque ahí no tengo, ¿cierto? No tengo un valor que sacar de la integral, no tengo una constante para sacar. Entonces, sencillamente de aquí, lo que sí conviene es reescribir. Entonces, en lugar de dejar raíz cuadrada de t cuadrado más 9, venimos acá, ecuación, paréntesis, y lo vamos a elevar a la 1/2, que es equivalente, que es su equivalencia, como exponente racional de la raíz. Tan, tan. Bien, ¿para qué se necesita eso? Para poder aplicar una sustitución. Entonces vamos a aplicarle la sustitución U de U. Me llevo aquí, me quedaría de esta manera. Cuando le vaya a aplicar la sustitución, ¿sí? Fíjense que yo puse muchas cosas que no voy a utilizar. Voy a estar de reescribir la función, no, porque ya la escribí ahí, no necesitaba tanta cosa. Cuando voy a aplicar la sustitución, entonces debo llamar u a lo que está dentro de la raíz. Entonces, para este caso, mi u va a ser t cuadrado más 9. Mi de u es la derivada de esta expresión. La derivada de t cuadrado, 2t. De t, porque estoy derivando respecto a t. En la integral tengo t de t, ¿sí? Porque esta t la puedo poner aquí pegadita con el de t. Me sobra el 2. Entonces, el 2 está multiplicando, debo pasarlo a dividir. Pero pasarlo a dividir es equivalente a dejarlo como un medio. Es igual a t de t. Nuevamente, vamos a hacer el proceso de los límites. Entonces, reemplazo. ¿Listo? Para este caso, me conviene utilizar la u con raíces. Entonces, ¿por quién voy a reemplazar a t? Primero por el extremo inferior, por 0. Si t vale 0, entonces vengo y lo sustituyo aquí. Me quedaría 0 al cuadrado más 9. La raíz de esa expresión. ¿A qué es igual la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 9? Sería como 3, ¿no? Porque sería solamente raíz de 9. Para poder sacar raíz cuadrada. ¿Sí? Para que me quede raíz cuadrada de 9. Y entonces ese sí lo encuentro acá en la calculadora. Raíz cuadrada
de 9. Por eso es conveniente escribirlo de esa manera. Ahora cojo el otro, mi otro extremo. Mi otro extremo es cuando t es 9. Nuevamente, para hallar el u, voy a utilizarlo con la forma de la raíz. ¿Por qué? Ya vimos por qué no. Porque me conviene para poder utilizar mi calculadora, para poder sacar algo que me quede como más sencillo de poderlo trabajar. En caso de que se pueda llegar a simplificar. Voy a reemplazar mi t por 9. Me quedó 9 al cuadrado más 9. Entonces vengo y cojo mi calculadora. 9 al cuadrado. Y le sumo 9. Eso me da 90. O sea, raíz de 90. Ah, pero 90 sí no tiene raíz cuadrada entera. Entonces debo dejarlo solamente como raíz de 90. ¿Sí? Ponerle cualquier otro tipo de simplificación a eso no le contribuye en nada y sí lo va a enredar. Entonces, déjelo así. Tan, tan. Y ahí están. Entonces ya sé cómo voy a cambiar los extremos de mi integral. Un extremo por 3 y el otro por raíz de 90. Y con estos voy a cambiar los términos que tengo aquí. Entonces, ¿qué forma toma la integral? Debo llamarla. Entonces la copio, la llamo y la pego. T cuadrado más 9 es al que llamamos u. Entonces va a quedar u a la 1/2. T por dt es 1/2 de u. Entonces, el 1/2 sale de la integral. Siempre que les queden números multiplicando al diferencial, esos números salen de la integral. Entonces, aquí por fuera voy a dejarle 1/2. Este t, no, porque él se asocia con el de t y se vuelve de u. Y lo que estaba por dentro de la raíz, este t cuadrado más 9, fue el que llamamos u. Nosotros modificamos los extremos. Cuando t vale 0, se vuelve 3. Y cuando t vale 9, él se volvió raíz de 90. Como yo llevo mi proceso completo, pues solamente lo copio y lo pego. Y ya. Entonces tengo que hacer la integral de u a la 1/2. ¿Sí? Bien. El 1/2 que tengo afuera, ese lo sigo cargando allí. ¿Sí? O sea, él sí se debe quedar allí donde está. No hay lío con él. Entonces, voy a copiar todo. Voy a pegar. Dejo mi 1/2 donde está. En ecuación vengo, inserto un paréntesis cuadrado. Voy a integrar u a la 1/2. Si le sumo 1, 1/2 más 1 se vuelve u a la 3/2. Pero si lo que me quedó fue un exponente, que es una fracción, delante de ese que me quedó allí, lo que hago es permutar la fracción. Entonces, si tengo 3/2, delante de él debo dejarle 2/3. Esto ya me sobra. Nuevamente, lo selecciono. Vengo aquí, índice, el que tiene índice y subíndice. Y le pongo desde 3 hasta raíz de 90. El 2/3 va a salir a multiplicarse con el 1/2. Pero fíjense que tienen un 2 multiplicando y un 2 dividiendo. Entonces, ese se va a perder. Me va a quedar una expresión más pequeñita, que la voy a escribir aquí debajo. O sea que me va a quedar finalmente 1/3. ¿Por qué? Porque lo estoy simplificando.
Y ya con eso no briego con esos constantes por ahí, no las pongo a caminar por todo el ejercicio porque a la final solo sirven para enredarse. Es que todo quede simplificado, que todo quede chiquito, que todo quede sencillo. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Sustituir. Queremos que se porte amigable. No quiere. Pues, control C. ¿Qué le falta? El 1/3. Voy a tomar esto mismo una vez menos la segunda vez. Como le voy a reemplazar valores, entonces selecciono la U, vengo acá arriba y le pongo un paréntesis. Como le voy a seleccionar valores, entonces lo mismo. Cojo aquí y vengo y le pongo su paréntesis. Y se acabó. Entonces, primero con el extremo superior. El extremo superior es raíz de 90. Lo copia así como está. Y lo pega. Y toma el extremo de abajo. Que es 3. Tan, tan. ¿Qué hace ahora? Usa su calculadora. Viene y calcula. Así tal cual la tiene escrita allí. Entonces, cojo mi calculadora. Pongo la fracción. 1/3. Por. Abro un paréntesis. ¿Qué voy a poner allí? Voy a poner raíz cuadrada. Aquí está raíz cuadrada de 90. Cierro. Elevo. Pero fíjense dónde cerré porque ahí cerré mal. Tenía que cerrar por fuera de la raíz. Luego dice eleve. Entonces acá está el de elevar. Voy a elevar a la 3 medios. Entonces, así le digo 3 dividido 2. 3 medios. Menos. Abro un paréntesis. Así tal cual lo tengo escrito allí. Cierro el paréntesis. Elevo. Y nuevamente dice 3 dividido 2. Y cierro. Y ya está. Y dice que es 8, ¿qué? 8,7400. 8,74. ¿Listo? Pilas acá porque tengo que mirar bien en el enunciado. En el enunciado me dice que esta es la del aumento de la población, la tasa de crecimiento de una población en miles por año. Entonces, cada uno de estos, o sea, lo que me dio aquí, hay que multiplicarlo por 1000. Escojo ese valor que me quedó acá, lo cojo y lo multiplico por 1000 porque son por miles por año. Entonces me quedaron 8740. Yo no puedo tener 0,3 individuos, sino 8740. Entonces el tamaño de la población entre el año 9 y el año 0 se incrementó en 8740 individuos. Y ahí está. Ahora, vengo y cojo otra vez mi función. Esta señora. Control C. Recuerden, si borran la función, se borra todo. Vengo y la pego. Fíjense que allí el aspecto ya no me sirve porque lo he utilizado así para una aplicación diferente. Entonces vengo acá, X y Y. Dejémoslo 1, 2. Ahí estoy moviéndome con el scroll, con la bolita del mouse para acercarme, no tanto, por ahí. Ahora, ¿de dónde a dónde quiero que se mueva la gráfica? Entonces, tengo que tener en cuenta el intervalo, desde 0 hasta 9.
Entonces vengo y miro. Desde 0 hasta 9 y me va a quedar por allá en la borra. Entonces no me alcanza a caber. ¿Qué me toca cambiarle? Me toca cambiarle el valor a los ejes, cambiarle el aspecto. Entonces acá, acotémosla primero. Desde 0 hasta 9. 0 menor que t, menor que 9. Ah, le falta un pedazo, le falta la función. Pero con ese color, bueno, no me gusta. Si no le gusta a uno el color, entonces por propiedades, acá arriba, y le cambia el color. Pues póngale otro, póngale un rojo, uno que se vea. Así no me sirve, ¿cierto? Porque me voy a mover hasta el 9 y necesito mirar por allá arriba. Entonces le cambio, tengo que cambiar aquí la relación entre los ejes. Entonces pongamos lo que se mueva de a 100. No, demasiado. Entonces no conviene. ¿Qué hago? Voto otra vez acá. Dámosle hasta 20. Y cambiemos con el eje X. De 5, 1. Miren dónde queda por allá arriba, muy arriba. Entonces está creciendo muy grande. Entonces hay que cambiar aquí en el eje X. Vamos a hacer como 500 más o menos. Y acá abajo, para que alcance a caber. O si no, no se va a alcanzar a ver. Tan, tan. Ahí ya más o menos se alcanza a ver bien cómo está la gráfica. Recuerden, no necesita esta de aquí. Necesita ahora es ponerle la integral. Esta. Función abscisa inicial, abscisa final. Función f, abscisa inicial desde 0, abscisa final hasta 9. Solo su pedacito, lo que necesita, no más. Ah, bueno, ¿y qué le falta? Le falta la ecuación. Y se la acomoda. Ya está. Y en mi pantallazo, seleccionar y pegar. Por acá. Algo está dando raro porque dice que la integral es 275. Revisemos porque algo está mal. Este 90, un medio, 2 tercios, 3 medios, sí. 90, 3 medios. Está muy raro. Y habría que volver a revisar alguno de los cálculos porque no le veo. ¿Mm? Les quería revisarla porque no le veo, o sea, realmente no le veo. Y ahí está. Claro, hasta allí, chicos. Claro, ¿cómo fue? No hay preguntas, todo No hay claro. preguntas, ¿todo claro? Bien. Entonces, lo prometido es deuda. Entonces, el documento se los voy a compartir aquí por el chat, que es el documento con el que trabajamos hoy. Chicos, tengan en cuenta que a más tardar el día de mañana se les será enviado el link de grabación para que pues Sí. puedan tener acceso a él. Listo.
Y ahí está, pues ahí les queda para los que estuvieron en la webconferencia, entonces el mismo documento con el que trabajamos hoy, ahí les queda, les puede servir como marco de referencia para que puedan seguir haciendo sus ejercicios. Y nada, pues exhortarlos a que terminen de hacer su trabajo, que por favor quede todo muy bien hecho, haga una revisión muy adecuada de todo lo que están haciendo. Y nada, cualquier cosa con sus tutores, nosotros estamos siempre disponibles y aquí dispuestos a ayudarles en lo que esté a nuestro alcance. Mi profe, muchísimas gracias. A usted, mi profe, muchas gracias. Chao, qué estimados estudiantes. Bueno, una feliz tarde para todos. Cuídense mucho. Director, buenas tardes. El archivo está adjuntado acá en el chat, compañeros. En el para chat les que lo dejé el puedan. archivo por si lo necesitan para que lo revisen. Muchas gracias, profe de campo, muchas gracias, profe Lady, por la asistencia ahí hoy en día en la conferencia. Profe, muchas gracias, muy amable. Sí, profe, gracias. Feliz tarde.